Bienvenidas y bienvenidos al último programa del año. Esta semana vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a despedir también a este 2020. Aquí comienza Final Abierto. La provincia de Corrientes fue noticia a nivel mundial porque la UNESCO ha declarado al chamamé, una de sus manifestaciones culturales, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es un corolario a un largo trabajo que se ha venido desarrollando y hoy tenemos la visita de Gabriela Basualdo, que es directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia de Corrientes y fue una de las que trabajó y mucho para que este reconocimiento internacional sea un hecho. Gabriela, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, finalmente, después de mucho recorrido, el chamamé es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, un sueño hecho realidad, que comenzamos en el año 2006, cuando estaba Norberto Lischinski como subsecretario de Cultura, estaba Eduardo Sívori, y empezamos a analizar porque el tango se empezaba a postularse ante UNESCO. Y entonces nos pareció interesante también analizar desde la mirada del chamamé. Y bueno, me dio un par de libros, luego Carlitos Lescano me dio otros tantos, cuando asumió Carlitos Lescano, y yo seguía escribiendo y completando el formulario. Y así me fue haciendo de un dossier, como se llama en la jerga diplomática, para cualquier evento. Y empecé a presentar en la Cancillería para Mercosur, porque no estaba tan segura todavía para UNESCO. Y Mercosur nos costó 10 años. Recién en el año 2017 tuvimos la declaración de ministros de Cultura incorporándolo como patrimonio cultural del Mercosur. ¿Qué costó más en este camino? Técnicamente a mí me costó más Mercosur, porque no teníamos protocolo, estábamos solos, la Cancillería no tenía el oído del chamamé, y recién cuando encontré una entrerriana a cargo de unas secretarías ahí del Mercosur, me dijo: venite que vamos a hablar con mi ministro, yo voy a convencerlo. Y porque a ella le gustaba el chamamé, a la madre el chamamé, las cosas que sucedieron con el proceso son increíbles. Ahí logramos que en Colonia, Uruguay, Argentina presentara la propuesta de postulación, porque había que presentar la propuesta de postulación. Recordemos que siempre es Argentina, claro, el país el que postula. Y ahí tuvimos que hacer contrarreloj, presentaciones de video, un video ante Mercosur, y finalmente el 8 de junio del 2017 obtuvimos el reconocimiento. ¿Qué es lo que hay que acreditar? Por una parte tenés que acreditar que es un elemento, un PCI. PCI significa Patrimonio Cultural Inmaterial. PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, es cualquier expresión o técnica o espacio o instrumento, música, baile, nosotros tenemos todo eso, claro, que se disfruta y se desarrolla en un territorio determinado. Eso nunca estuvo en conflicto, ni aún la primera vez que no obtuvimos el reconocimiento de UNESCO, porque claramente lo dijeron, es un PCI. Luego tenés que acreditar que la comunidad portadora, que existe una comunidad portadora, que no es el Estado. Este premio es para la comunidad portadora, para el chamamecero, para los gestores culturales, para los luthiers, para los bailarines, para los artesanos, para los costureros, para las bordadoras, para los que mantienen los espacios, las pistas, las enramadas, para los intendentes que, digamos, desde el lugar que han mantenido esas pistas por mucho tiempo, que ha servido para que el chamamé no se muera. Segundo criterio. Tercer criterio, que contribuya a la paz del mundo, que los valores que imprime ese elemento, que las letras a que hace alusión,
tengan que ver con valores, valores que el mundo aprecia, que la UNESCO. Recordemos que la UNESCO surge después de la Segunda Guerra Mundial, Claro. con lo cual los valores deben contribuir a la paz mundial. Entonces, el chamamé, y hacíamos alusión a algunas letras en el dossier, hace alusión al respeto a los mayores, el respeto a la tierra, la fraternidad, el chamigo, la mano que se tiende hacia el necesitado. Bueno, entonces ahí estaba. El cuarto elemento es que exista una comunidad, que exista un paquete de medidas en el pasado y otras propuestas para el futuro. Y ahí en el pasado empezamos a mirar un poco las normativas y las medidas que tenía el chamamé y propusimos algunas. De hecho, Argentina suscribió todo el paquete de medidas, que son grandiosas, que es lo que se viene. Y por último, que exista un consentimiento de la comunidad. Y ahí también, todos esos son los 5 criterios que debimos cumplir. Y bueno, nos costó mucho trabajo, porque cuesta mucho trabajo sobre todo porque el chamamé, al ser de tradición oral, como está ya hecho en la tierra, ya es como que no necesitas tanto normativa, y en realidad teníamos que demostrar la normativa. Y eso, Gabriela, muchas de las cosas que dijeron tanto los funcionarios como también los músicos, como vos decías, toda la comunidad, todos hablan de una responsabilidad hacia adelante. ¿Por qué? ¿En qué términos hablamos de una responsabilidad? Bueno, es un desafío y una responsabilidad para los estados partes, porque hay un paquete de medidas vinculadas a promoción, difusión, acompañamiento, más chamamé en la educación, más acompañamiento con asistencia técnica y financiera para el chamamecero. El chamamecero, mucho chamamecero, se le rompe su arpa, su instrumento, no lo puede volver a comprar. Entonces vos decís, estás hablando de una provincia que estimula el chamamé y sin embargo existen ciertas políticas muy vulnerable esa parte de la cadena. Claro. Entonces, eso es lo que se viene ahora. Ese es el desafío que viene. Fíjense ustedes que Capitanich, el día 17, ya formó el Consejo Provincial del Chamamé. Entonces... no, porque es una cosa que también excede a la provincia de Corrientes. Por supuesto, ¿no? Lo presentó Argentina y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Entonces, está todo planteado, tenemos un super cartel. Pero así como lo tenemos, en 2 años, si nosotros no demostramos que la Argentina, no demuestra que ha avanzado con las políticas que propuso, puede ser que nos digan, bueno, señores, ustedes no cumplieron, chau. ¿En 2 años se evalúa eso? Cada 2 años se evalúa. La propuesta de Holanda era que era cada 4, pero queda cada 2 años. Entonces, claro, Argentina es la que lo postula, pero quien escribió, y por eso toda nuestra alegría, por eso toda tanta emoción, lo escribimos nosotros en nuestros escritorios. Lo firmó el canciller, lo firmaron el embajador argentino ante la UNESCO, lo firmó Terraño, lo firmó, estuvo acompañándonos Pino Solanas. Entonces vos decís, es el segundo elemento musical de la Argentina, porque Argentina no tiene tradición, no es como México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, que tienen tradición de presentar elementos porque hacen de la preservación del patrimonio una política de Estado. De hecho, este es el tercer elemento argentino. Claro. Sí. El tercero es el filete porteño. porteño. El filete porteño, el primero es el tango, el segundo el filete porteño y el tercero el chamamé. El chamamé, está bien que aclares eso, ¿no? Porque hay una cantidad de elementos, muchos ítems, que excede por ahí lo que alguno, no sé con qué intención, pero como que criticó. Es decir, que el chamamé no se extiende tanto en el tiempo y por ahí las primeras composiciones no tenían la calidad que tienen hoy, etcétera, etcétera. Y sí, fíjate vos que eso viene también un poco del nombre. Hay tantos criterios, tantas ideas, tantas tendencias como chamameceros hay. Claro. Entonces de eso se trataron los espacios de reflexión y diálogo. Existe un solo chamamé que habla de una manera de hacer música que se vincula a una tradición, se vincula a componentes musicales que tenga batería, no tenga batería, tenga violín, no tenga violín, sean los primeros, sean los antiguos, sean los nuevos. Ya está, esa discusión la tuvimos en diciembre del 2017 en Casa de Gobierno, durante 4 o 5 horas. Hasta que finalmente dijimos, queremos presentarnos, queremos tener la jerarquía que tiene el tango, queremos andar por el mundo y que digan,
Maradona, Messi, el tango y ahora que digan el chamamé, es muy fuerte. Entonces, bueno, todos dijeron, bueno, perfecto. Y así empezaron a sumarse un montón de chamameceros, no tantos, pero muchos, en todos los lugares que recorrimos la provincia para escuchar la voz, porque teníamos que tener el respeto de todo lo que nos decían, plasmarlo en el dossier. Y eso hicimos con muchísimo respeto. Y ahora va a haber mucho más, porque se supone que también al borrar fronteras, hacer una música patrimonio de la humanidad, también van a surgir otras composiciones, seguramente artistas de otros géneros, que van a terminar enriqueciendo la música de raíz, ¿no? Fíjate vos, cuando yo le pregunté a Eduardo, está bien lo que vos me decís, porque muchos critican, ¿por qué la traen a Soledad? ¿Por qué lo traen a este o otro artista? Y entonces me dijo Eduardo, me contestó, porque yo, como no vengo del área, yo no soy de cultura, yo soy de relaciones internacionales de la provincia, siempre me manejé en el área diplomática, yo sé completar formularios, pero necesitaba conocer el género. ¿Por qué decidieron empezar a invitar artistas? Cuando vienen las brasileras y tocan un chamamé más o menos que parece una bossa nova o algo por el estilo y a muchos no les gusta. Cuando los Aloncitos lo traen a este hombre de 5 minutos más o dame, no sé cómo se llama ese. Bueno, y que todos lo critican, pero ¿para qué sirve eso? Para que otros artistas de otros géneros conozcan el chamamé. Bueno, es de la humanidad, ¿no? Ahora Por creo eso, que esta ahora es de la discusión está humanidad. zanjada. Hay que ser abiertos, hay que poner foco en hacerlo el tan hermoso arte que cada uno hace. Cuando me preguntan qué tiene que hacer el chamamecero tiene que seguir haciendo todo lo maravilloso que hace. Ahora el trabajo es el Estado. Claro. El Estado es el que tiene que empezar a pensar en más espacios, en más escuelas, en más talleres de música, en más talleres de baile. Retomando la cuestión del Mercosur Sí, en relación sí. a esto, ¿hay agendas que ustedes fueron trabajando en el Mercosur, en las reuniones en Paso de los Libres, en Santo Tomé, que se fueron pautando, que bueno, este año han avanzado más o menos por la cuestión de la pandemia, pero que ya consideraban este patrimonio común o los lenguajes comunes? ¿Cómo justamente se articula con Brasil, por ejemplo, que tiene la música gaúcha, que está hermanada con esto, ¿no? Claro, nosotros en Brasil hay una presencia muy grande. Mato Grosso Sul tiene el Festival del Chamamé. Yo he ido en el año 2018 invitada por el gobernador para hablar de esto y a sumarse. En realidad es empezar a pensar de qué manera cooperamos y compartimos espacio y hacemos que el género se eleve y se instale en más territorios y en más países. Esa es la tendencia. Este año tiene la presidencia argentina en Mercosur y me han escrito hoy de Cancillería que querían mañana tener una reunión para ver qué proponemos, atento a que el chamamé ya tiene otro nivel, perdón. Claro. Ya tienen otro nivel, Gabriela. Así que, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Claro, aparte no nos olvidemos que el canciller también viene del folclore, el canciller Felipe Solá, y entonces como que están todos muy impactados con esto, porque en realidad los cabecitas negras que al principio nos miraban así, comenzamos 2017 que nos miraban de reojo, 2018 que no nos aceptaron, y 2019 nos invitaron a sentarnos en el Palacio San Martín, Claro. a trabajar. Eso es muy fuerte. Pero además, el chamamé, en este momento, por lo menos, un escalón por encima de la samba, de la chacarera, que también tiene una tradición muy Sí, muy que fuerte, están pidiendo pistas. Cumpliría todos los parámetros. Están pidiendo pistas. El secretario de Cultura de la Cancillería Argentina, que es Juan Falú, que ha venido muchas veces a la fiesta del chamamé, dijo, bueno, ahora le toca la chacarera. Bueno, muy Claro. Y claro, ayer me hice una nota de Entre Ríos porque quieren la chamarrita. Y le digo, por supuesto que todos tienen el derecho y tienen la posibilidad de hacerlo. Es cuestión, como dicen los chilenos, que me encanta este concepto de empujar el lápiz. Empujar el lápiz no todo el mundo tiene el hábito y no todo el mundo tiene la perseverancia. Claro. Bueno, ahí hay dos o tres cosas. Uno, que el chamamé en Corrientes, si bien es parte del mismo gobierno, podría decirse, es como una política que se sostuvo a lo largo del tiempo. Y lo otro es cuáles son las acciones inmediatas, porque lamentablemente por la pandemia, por ejemplo, no se va a poder festejar por ahí con un festival a lo grande, porque bueno, no se puede. Pero en lo inmediato, ¿cuáles son esas acciones del Estado que se van a conocer en breve para ir empujando? Mira, la persona indicada es Gabriel Romero o el mismo gobernador. Yo eso no lo sé porque yo es como que ya obtuve, mi trabajo
se terminó en tener esta inscripción, que increíble, hoy fue muy emocionante ver ya en la página UNESCO la inscripción y el reconocimiento de la delegación argentina ante UNESCO de que esta fue una propuesta de la provincia de Corrientes. Eso es muy fuerte, diplomáticamente es muy fuerte. Y que lo que queda es que hoy le escribí a mi ministro y le decía, estos son los paquetes de medidas, hay que ver por dónde se va, pero el gobierno tiene que asumir el rol que tiene de emprender este camino que seguramente es de mucho más trabajo, porque nosotros escribimos en base a lo que existía, eso fue, y ahora tenemos que proyectar en base a lo que queremos. ¿Y qué queremos? No sé, hay que preguntar a los chamameceros, que ellos son los protagonistas de todo esto, que quieren más chamamé en las escuelas, más lugares, que les sea menos dificultoso mantener los espacios de chamamé. Vos te vas hoy, que sea una provincia chamamecera, vos tenés que entrar a Corrientes y tenés que respirar chamamé como respirás en Salta. En Salta no es difícil encontrar un lugar para ir a escuchar música y acá sí es difícil. Sí. Entonces, ese es un desafío concretísimo. Los chicos quieren estudiar baile y si sos pobre no tenés dónde ir, si no tenés la posibilidad de pagar un profesor no tenés dónde ir. Fíjate, Bueno, no es poco el desafío, ¿no? Claro. Bueno, entonces, esas son las cosas. Y la investigación, no puede ser que al investigador le cueste tantas horas tocar la puerta para que, che, quiero ir por esta línea, ¿me asistís con esto? Sí, de hecho el chamamé debe ser de todas las músicas las que menos documentada está, ¿no? Bueno, no sé, tiene bastante trabajo y por eso chapó a todos, a Enrique Piñeiro, al Topo Subieta, a Cacho González Bedoya, a Pocho Roch, pero hay mucho más. Claro. A ellos les costó mucho investigar y hay muchas más líneas. De Colonia Carlos Pellegrini me dice la viceintendente, que es chamamecera, Diana Frete, Gabriela, tengo una línea nueva. Le digo, ay, por favor, no más líneas, basta. Le digo, trabajalo con Gabriel, porque es investigación. Yo digo, yo si tuviera la posibilidad, hago una convocatoria, tanto dinero, vamos a hacer una línea de investigación para esto, que se sigue discutiendo sobre el origen del chamamé. Claro. Bueno, Claro. si el origen del chamamé, si el origen del vocablo del chamamé es un tema rico que a los investigadores les interesa, por ahí tiene que ir. Hay muchas líneas, ¿no? Estoy pensando en Lucía Troitiño y la línea de investigación de la guitarra, por ejemplo, sí, y de cómo ahí ingresó musicalmente. y cómo ingresó el acordeón. Hay Claro. 350 pensamientos que vino un inmigrante de Siria, la otra que no sé qué lo trae. Bueno, entonces hay tanto para investigar, tanto para hacer. Entonces, por eso digo, el desafío es cómo acompañamos al chamamé, que tenemos la responsabilidad de hacerlo crecer. Finalmente, porque te escuchamos hablar y vos decís, yo no soy del área, pero No, bueno, no soy. Personalmente, Sí. ¿qué significa para vos que el chamamé haya logrado este reconocimiento internacional? Mira, primero, personalmente tengo la satisfacción de que se cumplió con un objetivo que me lo propuse. Significa un reconocimiento de un trabajo diplomático muy arduo, que nos costó tanto, como te diría, el puente Santo Tomé-San Borja del que estuve trabajando, o el que nos va a costar el Alvear Itaquí, porque yo así lo tomo. Objetivo y cuánto tiempo me toca. Pero sin embargo me dio en lo particular muchísima satisfacción, porque conocí, me llevo un montón de chamameceros amigos que hoy son amigos, con los que hablamos. Liliana Varela, que nos acompañó, que vino de Buenos Aires, la puso Hernán Lombardi, que ella tuvo a su cargo la formulación del proyecto del tango, del filete, de la quebrada Humahuaca y del chamamé. Y gran amiga. Entonces, eso es lo bueno. Y el digamos, como idea final de que cuando uno se propone con claridad las cosas y le pone trabajo, nada es imposible. Entonces, por eso, ayer me decía Juancito, bueno, está arengando a la gente que siga laburando. Y sí, a mí de chica me dicen San Cayetano porque doy trabajo a todo el mundo. Y sí, más vale, hay que seguir trabajando. Entonces yo digo, es una victoria diplomática de Corrientes, ¿sí? De Corrientes, pero que requiere muchísimo más trabajo. Muchas gracias. A vos. Estábamos hablando con Gabriela Basualdo, que fue una de las responsables de que el chamamé hoy sea patrimonio inmaterial de la humanidad. ...2021, elecciones en la provincia de Corrientes. Se elige gobernador y vice, pero también
se elige intendente. En programas anteriores estábamos hablando justamente de quiénes pueden ser potenciales candidatos a gobernador. Hoy con Pepe vamos a estar hablando de los candidatos a intendente, de acuerdo a las dos principales fuerzas políticas en la provincia de Corrientes. Así es, tenemos Encuentro por Corrientes que tiene por el momento anotados a varios candidatos. El número puesto, según el ministro Viñolo, es Eduardo Tassano, que iría por la reelección, lo mismo que Valdés, es lo que dijo Tassano aquí. Bueno, Gustavo Canteros es un potencial candidato, él quiere ser candidato a intendente y recordemos que está buscando una candidatura de ese tipo porque no puede ser más ni vicegobernador ni siquiera puede ser candidato a gobernador. Aparte no oculta su aspiración, lo ha dicho mediáticamente, lo ratifica en determinadas actitudes y hechos que viene llevando adelante desde un tiempo a esta parte, ¿no? Exactamente. Bueno, Claudio Polis me parece que es un candidato a que... más desde afuera que desde adentro, o es un candidato que por ahí mide para cierta interna, para otra no. Él dice que es jugador de equipo y que por lo tanto va a depender de qué es lo que diga el equipo si va a lanzar o no su candidatura, pero lo emparentan mucho a la municipalidad porque es el brazo ejecutor del Ministerio de Obras Públicas y hay muchas obras aquí en Capital. Sobre todo por la intervención que tiene el gobierno de la provincia en la capital correntina y también es un hombre que en su momento sonó. Claro está esto de formar parte de lo que es el equipo de Gustavo Valdés, me parece un poco que lo limita en cuanto a la posibilidad de ser candidato. Exactamente. Bueno, y Ariel Báez. ¿Es como su candidato sorpresa? Lo teníamos como tapado ahí, ¿no? No sé, me parece que también dentro de un esquema de reposicionamiento que está habiendo dentro del frente gobernante, ¿quién te dice? Y la pregunta que también nos hacemos es, dentro de lo que es el Frente de Todos, el Partido Justicialista como principal integrante de ese frente, ¿qué nombres hoy están circulando? Bueno, hay dos. En principio, Camau, que es un candidato también de muchas posibilidades, ¿no? Porque Camau puede ser candidato a gobernador, puede ser candidato a intendente, incluso hace unos días el senador Ricardo Colombi dice que a él le dijeron que Camau quiere ser el vice de Gustavo Valdés. Así que, bueno, Colombi hace esas cosas, ¿no? Y Martín Barrio Nuevo, que aquí dice que, bueno, están preparados para todo, pero que no es el momento de los nombres, pero es uno de los números puestos del Partido Justicialista. También estuvo en este programa Pitín Aragón, hay que ver si en un juego interno también Pitín Aragón no se suma a este lote. Por el momento está en el lote de los candidatos a gobernadores, ¿no? En un año en el cual la pandemia fue obviamente el tema más importante en la agenda de todos, el año electoral que se viene, el 2021, ya comienza a formar parte de la agenda. Corrientes ya comienza a vivir también, más allá de la pandemia, un año electoral. El 2021 está ahí nomás a la vuelta de la esquina. Pitín Aragón promete ser uno de los hombres del escenario político en el próximo año. Pitín, ¿vas a ser candidato a gobernador? Como siempre respondo, cuando me preguntan, estoy trabajando para eso y espero que la gran mayoría del colectivo que nosotros formamos, del espacio político, acompañe esa propuesta. La verdad que me siento preparado y creo que es tiempo de que nuestra generación conduzca los destinos de la provincia. ¿Cuál fue el objetivo de la reunión de Santa Lucía? Conversar sobre algunos criterios generales en relación al proyecto político provincial que estamos dando a conocer a toda la sociedad de Corrientes, ponernos de acuerdo en algunos puntos referidos a la instancia interna que tiene el Partido Justicialista. Esto significa que la interna no termine desviando el verdadero sentido de nuestro proyecto político, que es gobernar la provincia. Es decir, es un escalón que tenemos que atravesar, pero que no puede de alguna manera desviar nuestro objetivo concreto, que es darle bienestar a los correntinos. Y nosotros creemos que a través de un proyecto peronista. De eso, Pitín, ¿hay un colectivo o hay una empresa con muchos colectivos en esta oportunidad? No, la verdad que nosotros venimos atravesando discusiones hacia adentro muy fuertes, pero justamente esta reunión tuvo que ver con eso, ¿no? Las diferencias que tenemos son metodológicas, no son de fondo. Y en eso nos hemos puesto de acuerdo gran parte de los actores que tienen centralidad, que tienen institucionalidad dentro del peronismo, y por supuesto que no restamos importancia a los que no han estado, y seguramente vamos a generar ámbito para convocarlo. A nosotros no nos sobra nadie, y creemos que en la provincia de Corrientes todos aquellos que quieran aportar a poder estar mejor
lo vamos a convocar. Desde afuera se ve como que, bueno, esa es una reacción, era una reacción lógica ya incluso hace varias elecciones, ¿no? Entender que no sobra nadie y que la única manera que tiene por ahí el PJ o un espacio opositor de disputarle el poder a un gobierno muy aceitado y muy largo es estando todos juntos, ¿no? Y esa conciencia ya caló, sobre todo después del papelón de las últimas elecciones. Sí, por supuesto que caló. Miren, nosotros, la unidad para nosotros no es solamente una acción concreta, es el móvil por el cual nosotros concretamos el proyecto político que nosotros tenemos. Entendemos a la unidad como eso. Después nosotros hemos tenido discusiones y la vamos a seguir teniendo. Pero hoy por hoy las discusiones internas que nosotros tenemos no son la centralidad del tema de la mesa de la familia de los correntinos. De hecho, creo que nos hemos dado cuenta que la interna que verdaderamente hace daño a los correntinos es la discusión que hoy estamos viviendo y que se ve cada vez más fuerte entre el actual gobernador y el anterior. Esa es la interna que más molesta a los correntinos y que ya empezamos a ver concretamente en las cámaras cómo no hay voto joven, cómo no hay paridad, porque entre ellos están en una discusión de poder. Ahora, ustedes para lograr tener éxito electoral, ¿apuestan a una pelea entre Ricardo Colombi y Gustavo Valdés? No, nosotros construimos nuestro proyecto político, esas son oportunidades que se pueden presentar en la ingeniería electoral, pero nosotros tenemos una propuesta que es tomar algunas decisiones concretas en relación a la provincia que queremos. El problema de ellos es el problema de ellos, pero no es el problema de los correntinos. Pero balconean la situación. Nosotros siempre estamos atentos porque es parte del escenario, pero repito, nuestro proyecto no se centra en la discusión entre ellos. ¿Y en qué se centra el proyecto de ustedes? Recién decía, son cuestiones metodológicas las que marcan las diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias metodológicas? La diferencia de método muchas veces tienen que ver en cómo se concretan las listas, cuál es el mecanismo de selección, los criterios que se van dando. Algunos han esbozado por ahí una centralidad muy fuerte de los dirigentes de la capital sobre el interior. Eso pasa y tal vez hasta a veces es natural. Pero nuestro proyecto tiene que ver concretamente con resolver el déficit habitacional que hay en la provincia de Corrientes. Nosotros siempre creemos que en términos de producción se hace poco acompañamiento a los pequeños productores y se hace demasiado acompañamiento a los grandes. Creemos que cuando se habla de empleo hay que hacer un acompañamiento muy fuerte al sector privado y no se puede agrandar. Mirá lo que te estoy diciendo, un peronista diciendo esto, no se puede estar agrandando todo el tiempo el sector público. De hecho, gran parte de los correntinos solamente vive del Estado provincial y no puede vivir salvo algún negocio de comercio de una empresa o de una fábrica real. Es decir, cuando se habla de industria, se habla de un sector muy pequeño. Ahora, muy pequeño. por un lado, entonces sería, digamos, una línea que hablaría más de pensar en nombres, digamos, la discusión pasaría por los nombres y la discusión, por otro lado, pasaría por las ideas y los proyectos a proponer, estas diferencias que hay adentro, según lo que nos está diciendo. Siempre se habla de nombres porque es importante, pero la verdad que hoy estamos poniendo por encima las ideas. ¿Qué lugar ocupa Camagüey en toda esta historia, ¿no? Porque en la fotografía que ustedes obviamente difundieron de Santa Lucía, no estaba Camagüey. Parecía como que el fotógrafo de eso era Camagüey, ¿no? Digo, ¿cuál es el rol que tiene Camagüey en esta historia? En esa reunión estamos todos de acuerdo que Camagüey es un compañero que tiene que ser convocado y lo vamos a convocar. Pero no lo convocaron para Santa Lucía. Pero muchas veces lo convocamos y no estuvo. Pero en esta instancia decidimos no convocar abiertamente a todos, sino lo que más fluidamente venimos conversando. Estaban la gran mayoría, algunos no pudieron estar por H o por B, pero en concreto yo te puedo decir cuál es la importancia de Camagüey. Para nosotros Camagüey es un senador, es parte del bloque del Frente de Todo a nivel nacional y nosotros lo vamos a convocar y creemos que es importante que esté. Yo converso mucho con Camagüey y sé cuáles son sus intenciones de cara al año que viene. ¿Te ves junto en el mismo proyecto? Esperemos poder ordenar esas pretensiones de él que sean compatibles con el proyecto colectivo que estamos construyendo. Pero no le está restando el mérito electoral que acreditó Camagüey diciendo que tiene solo un peso institucional en este momento. No, para nada. No. Camagüey sigue teniendo peso electoral y peso institucional, las dos cosas. Okay. Ahora, repito, en el marco de un proyecto colectivo, Fabián también podría decir, no, yo también tengo peso electoral, Tincho Ascúa también podría decir lo mismo, Tata, cada uno en su territorio. Pero lo concreto es que nosotros tenemos que poner el proyecto colectivo por encima de la aspiración. Incluso, cuando vos me hiciste la primera pregunta, vas a hacer, sí, yo quiero hacer un montón de cosas, pero mis aspiraciones personales no pueden superar el proyecto colectivo. Si a mí me toca ser el barrendero de la plaza, lo voy a hacer, porque lo que yo creo concretamente es que la provincia tiene que dar una vuelta de etapa en relación a las desigualdades que hay, que nosotros creemos que hace 20 años se sostienen
y que la sociedad le ha dado muchas oportunidades a este gobierno y no se han transformado. Ahora, Pitín, y la cuestión interna, porque también planteás otra cuestión que me parece muy interesante para debatir, que tiene que ver con el recambio generacional y el recambio dirigencial dentro del PJ. La dirigencia del PJ ha tenido como muchas oportunidades y también las demostraciones han sido bastante escuetas, digamos, pobres, por decir. Esa discusión, ¿cómo se da puertas adentro? ¿Y qué pasa con ustedes, los que vienen más de por acá, de más cerca en el tiempo? ¿Con qué herramientas plantean esa discusión? Bueno, lo primero que hay que decir es que muchas veces lo nuevo coexiste con lo viejo, por decirlo de una manera. Es decir, es necesario que el trasvasamiento generacional se vaya dando paulatinamente. Por otro lado, los jóvenes tenemos que acreditar capacidad y cierta actitud también, porque así como hay viejos jóvenes, hay jóvenes viejos. Sí, con las mañas. Entonces nosotros tenemos que ir construyendo ese trasvasamiento. Y también la experiencia y los años que se acumulan en política también cuentan. Por eso, cuando uno decide, por ejemplo, hablar de la ciudad, yo no creo que esté mal poder conversar e intercambiar con Fabián Río, con Camado Espínola, que han tenido gestiones exitosas en la ciudad. Entonces, repito, el recambio generacional es algo que nosotros lo estamos buscando en sí mismo porque creemos que en el núcleo del proyecto político los jóvenes son los que mejor interpretan el futuro que se viene. El futuro que se viene. Para hacer diagnósticos sobre el pasado estamos todos, jóvenes, viejos, etcétera. Pero sobre las nuevas cosas que se vienen es inexorable darle participación a los jóvenes y repito, esa participación no es una invitación, sino es un trabajo que tenemos que hacer como generación. Lo estamos haciendo naturalmente y por suerte se va dando de una manera muy fluida. Ahora, nombraste a Camau, a Fabián Ríos, a Ascúa, vos, ¿y las mujeres del PJ dónde están? Muy bien, las compañeras mujeres han tenido un rol protagónico en todo este tiempo. Nosotros creemos que nuestras compañeras vienen interpretando esos nuevos tiempos. La discusión que ha dado el peronismo en términos de género ha sido el epicentro de la discusión política durante los últimos meses y siguen siendo las pioneras en esa discusión y también seguro, no tengo ninguna duda, que van a ser las que van a poner la vara bien alta para que el peronismo tenga un proyecto político provincial con mirada de género. Yo no quiero hablar en particular de ninguna compañera, pero creo, sinceramente, que nuestras compañeras están a la altura incluso de conducir el proyecto político provincial que nosotros tenemos. Así que creo que si alguna se anima y quiere levantar la mano para conducir ese proyecto, muchos de nosotros lo vamos a acompañar. De hecho, para terminar, nuestro proyecto político y nuestra conductora política es Cristina. Sin embargo, por ejemplo, Patricia Rindel, digamos que su propia carrera hacia el Senado de la provincia demuestra que no todos están tan convencidos dentro del Partido Justicialista para respetarle el lugar, para acompañar su interpretación de la realidad del presente y del futuro. Entonces hay como una contradicción también ahí, ¿no? Entre lo que se dice y lo que termina ocurriendo. El Partido Justicialista tomó una decisión concreta. Nosotros tenemos paridad de género en todas nuestras listas, incluso lo vamos a aplicar también en las próximas internas, paridad de género en las autoridades partidarias. Eso es una realidad del Partido Justicialista y es el único partido que ha sancionado eso. Lo que se detuvo acá en el tiempo es la paridad de género en las cámaras legislativas, que repito, es una discusión interna entre Ricardo Colombi y Gustavo Valdés que no quieren que eso avance y que tampoco hace que se avance el voto joven, mujeres y jóvenes. Después, concretamente y para serte sincero, por supuesto que hay sectores que pugnan por bancas y por cargos. Bueno, esa es una discusión que nosotros tenemos que saldar hacia adentro del Partido Justicialista porque no, para mí, no es posible que nosotros, como vos decías, pregonemos una política e impulsemos una política de cara a la provincia y hacia adentro, en términos personales, sigamos conservando ciertas actitudes que no condicen con esa política que venimos haciendo. Particularmente, son pugnas, son discusiones, pero bueno, nosotros los jóvenes pensamos de otra manera en relación a eso. También una cosa muy interesante que decís que tiene que ver con esto de que el Estado en Corrientes ya no puede ser más grande, porque es todo básicamente el Estado en la provincia de Corrientes. Entonces hay ahí una cuestión por hacer en todo el sector privado, productivo y en los pequeños y medianos productores. ¿Qué falta para que eso, que también suena muy lindo y todos creemos que es por ahí, digamos, no llega claramente, crees vos, al electorado? Porque falta muy poquito ahí siempre. En las últimas 3 elecciones el PJ se quedó en la puerta de la Casa de Gobierno con un discurso que aparentemente es muy convocante, digamos.
Yo la verdad que no puedo hacer análisis de profundidad de eso. Aparte yo te podría decir tantas cosas que creo que nos faltan. Hasta te podría decir suerte. Pero en realidad creo que a veces tenemos que emitir mucho mejor el mensaje. Tenemos que ponerle mucho más voluntad a las campañas políticas. Tenemos que tratar de comunicar algo diferente al gobierno provincial, no símil. Y también considero que nosotros tenemos que recuperar la voluntad irrevocable de construir un proyecto colectivo y no la construcción de apellidos milagrosos. Yo creo que la gente se enamora de proyectos políticos. Yo puedo criticarle miles de cosas a Encuentros por Corrientes. Pero la verdad es que Encuentro por Corrientes sí ha tenido un proyecto, para mí conservador popular, ¿sí? Un modelo de concentración para mí, sí, pero es un proyecto. Ahora, el nuestro tiene que ser un proyecto esbozado en la antítesis de eso y tenemos que darlo a conocer. No pueden ser apellidos milagrosos. ¿Y cuánto de responsabilidad hay de los propios dirigentes del PJ en toda esa historia? Porque muchísimas. Pues, hay varios sectores que terminan con las migajas también de ECO. Muchísimas, muchísimas. De hecho, en muchos casos hay muchos compañeros que les gusta decir que la derrota termina siendo un negocio político, claro, para muchos. Bueno, repito, para nosotros... Ahora, ¿hay lugar todavía para esos sectores dentro del PJ o en algún momento ya van a decir, bueno, basta ya con...? Yo, la verdad que siempre hay lugar para todos, pero esos lugares se van a dar en la medida que discutamos ideas. Y la última, la intervención al PJ, ¿van a llegar a las elecciones con interventor? ¿Qué pensás que va a pasar? Hoy por hoy tenemos con la claridad de que nosotros vamos a tener elecciones internas el 21 de marzo, que son una instancia, repito, que nosotros vamos a atravesar con naturalidad y que sea quien sea las autoridades del partido, lo que van a tener que hacer es conducir el partido a ser la columna vertebral del frente de todos en la provincia para ir por el gobierno provincial y devolverle lo que nosotros creemos, la dignidad a cientos de correntinos, a miles de correntinos que hoy, por lo menos más del 40%, están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cree que se va a cumplir con esa fecha, con esa elección, o por el tema de la pandemia se va a postergar? Y yo te soy sincero, la pandemia puede complicar las condiciones. Si nosotros no tenemos una vacunación que nos permita realizar esa clase de elecciones para marzo, si las condiciones no mejoran, hoy leía que hay una nueva cepa en Inglaterra, bueno, son todas cosas que asustan en un momento de mucha incertidumbre, pero la verdad es que la intención del normalizador del PJ es hacerla, la intención de todos nosotros es que se realice, queremos recuperar el partido como herramienta institucional, que los correntinos tengamos la autonomía y la soberanía para hacerlo, y creemos que marzo va a ser una fecha donde más o menos va a estar todo acomodado. Pitín Aragón, quizás en el 2021 sea candidato a gobernador del Frente de Todos. Hace muy pocos días se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la reglamentación de la Prestación Básica Universal Obligatoria. ¿De qué se trata? Un programa que a partir de ahora va a establecer tarifas mínimas sociales para las prestaciones de Internet, de telefonía fija y de telefonía celular. Hace algunos meses el Gobierno Nacional decidió declarar esto como servicios esenciales y por eso ahora avanza en fijar paquetes de tarifas que van a estar destinados a aquellas personas que estén desempleadas, que perciban la asignación universal por hijo o algunos de los beneficios de ANSES o aquellos que no cobren más de 2 salarios mínimos vitales y móviles. De esta manera, los planes comenzarán desde los 150 pesos y habrá una variedad de posibilidades para seleccionar entre el servicio de Internet, de telefonía fija, telefonía celular o combinados de acuerdo a lo que se quiera contratar. Esto empieza a tener vigencia en enero de 2021. Estamos con la licenciada Lorena Gómez Acosta para hablar acerca de este año que termina, cómo lo tramitamos en términos de salud mental, ¿no? Y esto le vamos a preguntar, gracias Lorena por venir. A ustedes, muchas gracias. ¿Cómo se vio esto en las consultas? En el consultorio, ¿qué reflejó la gente en relación a este año tan particular? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia en mi consultorio. Al principio, la verdad que la gente tenía mucho miedo.
pero después es como que se fue flexibilizando un poquito más y aumentaron, sí, notablemente las consultas. La verdad que fue un buen año en el sentido de las consultas porque sí hubo mucha más demanda en cuanto a pánico, a depresión, a ansiedades, a problemas por ahí de la convivencia. Me pasó mucha consulta, por ejemplo, con adolescentes, porque imagínense tener adolescentes en la casa encerrados que no podían hacer nada, entonces comenzaban los conflictos con estos padres que también estaban en la casa y que en definitiva eran desconocidos, así Claro. que tenían que conocerse. Es decir, que gestionar el día a día en las casas trajo un descubrimiento. En los matrimonios y con los hijos adolescentes sobre todo. ¿Qué pasa cuando esas lógicas familiares, digamos, encuentran estos problemas, que aparece un chivo expiatorio, que empiezan a poner en alguien algo que está pasando en toda la familia? ¿Cómo lo trabajan? La familia va a funcionar como una organización y cuando hay algún problema es porque algo está funcionando mal dentro de esta organización. Por ejemplo, en el tema del consumo de drogas, ese va a ser el emergente de una familia que está funcionando de alguna manera disfuncionando en realidad. Entonces, siempre que haya algún problema tenemos que ver primero a estos padres, ¿sí? O sea, porque estos chicos van a responder a este modelo de padres. Entonces, primero ver qué es lo que está pasando con los padres. Insisto en esta cuestión que nos deja la pandemia, que todavía no termina, que es esta cuestión de desconocernos. Sí, o sea, la vorágine del día a día, de nuestras actividades, de los chicos en el colegio, de la guardería, de la niñera, nos lleva a que al estar en casa mucho tiempo, muchos días, como fue en marzo, tenían que conocerse de nuevo. Claro. Tenían que ¿Y cómo compartir. se construye eso a partir de, digamos, en una familia que no somos perfectos desconocidos, es decir, no es una construcción desde cero, sino que ya viene de una experiencia previa, pero tiene que seguir adelante con esta crisis? Yo creo que lo fundamental siempre en todo, sobre todo en la familia, va a ser la base del amor, que es también una cuestión que se replantearon muchas parejas en este tiempo. ¿Realmente estamos por amor o estamos por una cuestión de que nos conviene económicamente, de que no tenemos dónde ir? Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso, con esta cuestión de primero el amor. Si hay amor, yo siempre le digo a los pacientes, si hay amor hay esperanzas, ¿sí? Sí, en el caso del matrimonio. Entonces, sobre una base de amor de esos padres y obviamente va a haber una cuestión de amor hacia esos hijos también. Ahora, Entonces, doctora, desde este lugar. La pandemia tuvo un desarrollo, ¿no? Yo supongo que también muchos casos que usted atendió en su consultorio también tuvieron un desarrollo que iba en paralelo al desarrollo de la pandemia. ¿Y cómo se fueron gestionando esas angustias, esas depresiones? Ahora ya se ve que la gente en general ve un horizonte, porque uno supone que también mucha angustia tiene que ver en esos primeros meses porque no se veía un horizonte, digamos, no se veía una esperanza. Sí, yo primero vamos a aclarar un poquito lo que es la ansiedad. La ansiedad va a ser un sistema de alerta que tenemos todos para poder sobrellevar, ¿sí? Por ejemplo, si voy manejando y voy a una ruta que no conozco, voy a generar un estado de alerta. Entonces, ¿qué pasó con los primeros días de pandemia? La gente estaba muy desconcertada. Claro. No sé qué va a pasar, qué es esto, qué es nuevo. Es más, a mí personalmente me pasó que cuando escuché coronavirus, que fue allá en enero, estaba de vacaciones. Entonces yo pensé que era un virus celular. O sea, mi nivel de ignorancia en la playa, qué sé yo. Un virus celular, pensé lo primero. Y después con el pasar de los días, y uno cuando está de vacaciones no mira noticias, Claro. veo la magnitud. Y lo primero que pensé cuando empezaban a usar barbijo en los pacientes que tengo con pánico, con esta dificultad que tiene la persona que tiene pánico con la respiración. Y realmente los que menos se quejaron del barbijo fueron las personas con pánico, ¿sí? Porque ahí nos damos cuenta que es una construcción mental esta cuestión de cómo reacciono. Claro. ¿Sí? Este estado de ansiedad, este estado de alerta va a tener que ver con mi valoración sobre esa situación. Entonces, para algunos es todavía una catástrofe, es una cuestión que no lo pueden manejar, y para otras personas es algo que pudieron manejarlo porque de acuerdo a su sistema de valores para la vida, ¿eh? O sea, si es una persona que ya tiene previamente una base donde tiene mucha inseguridad, muchos miedos, y esto va a ser limitante. Ahora una persona
que se enfrenta a esta situación y dice, no, vamos a salir adelante, vamos a tener recursos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, y seguramente lo vivió. Ahora, ¿cuánto hay de factor externo, es decir, de coronavirus, y cuánto hay de las cuestiones que se pueden repetir? Vamos a suponer si hay otra cosa, pero de todas maneras yo me tengo que quedar 24/7 con mi familia, cambiar, eliminar la rutina, etcétera. Los problemas que se generaron adentro de la casa tienen que ver con esa convivencia masiva y no con el coronavirus, ¿o no? Sí. Primero, en general, tenemos que aprender de esto a no hacer interno algo que es externo. ¿Sí? Esto es externo, es algo que no lo podemos manejar. Okay. Es más, no sabemos todavía ni si la vacuna, ni cuál, ni nada. Entonces, lo primero que tengo que aprender es a no hacer interno esto que es externo. Esto a mí no me compete. ¿Sí? Entonces, si yo voy a trasladar a mi familia, a mi vida personal, algo que no tiene que ver conmigo, entonces voy a tener que replantearme un montón de cosas. Yo creo que esto no lo vamos a ver ahora. Dentro de 30, 20 años, nuestros nietos, nuestros hijos lo estudiarán como el momento en el que el mundo se paró. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros lo estamos viviendo. Entonces, es muy difícil por ahí poder establecer pautas que sirvan para todos. ¿Sí? Y como se decía en el primer tiempo, sobre todo cuando estuvimos en una fase 1, como él lo decía, habíamos estado en momentos de euforia, ¿no? Que bueno, aprovechar para limpiar el placar, para hacer gimnasia, para todo lo que podía hacer. Después de eso vino un bajón, cuando se estaba haciendo cada vez más largo, digamos, vino como la angustia. En un tercer momento, digamos, cuando ya las cosas empezaron a prolongarse más de lo que cualquiera imaginaba, incluso los estados, se empezó a naturalizar el riesgo. ¿Cómo se convive frente a la incertidumbre de no saber qué va a pasar? Y esto sí lo digo en relación del afuera con el adentro, porque no sabemos si el año que viene empiezan las clases, no sabemos si el año que viene vamos a poder volver a ver a la gente que queremos. ¿Cómo se gestiona la incertidumbre? Volvemos otra vez con esta cuestión de ansiedad, ¿sí? O sea, yo tengo que tener herramientas para poder valorar ahora la vida de otra manera, ¿sí? Volvemos a esto, la incertidumbre, y va a depender de mi sistema de valores. Para algunos va a ser catastrófico y para otras personas va a ser una gran oportunidad. Entonces, yo creo que nosotros tuvimos el encierro más largo del mundo, que no sirve ya a esta altura tener a los adolescentes ni a los niños en nuestras casas sin tener actividad, que ese precio lo vamos a pagar en algún momento, pero creo también que tenemos que volver a esta cuestión del silencio, ¿sí? Yo creo que estamos muy aturdidos con las noticias que muchas veces son falsas, con la sobreestimulación de televisión, de series, del celular. Entonces yo creo que de acá a un tiempo también ojalá esto nos sirva para valorizar el silencio, porque si yo me quedo en silencio no me queda otra que conocerme. Entonces tengo que saber quién soy. Ahora, doctora, ¿usted cree que los estados han tomado decisiones desde el punto de vista de la salud mental? Yo creo que tomaron decisiones de acuerdo a lo que podían, digamos, ¿sí? O sea, que fueron haciendo y que siguen haciendo como les va saliendo, porque insisto, esto es una cuestión que la estamos viviendo, que dentro de unos años van a decir, pero si hacían tal cosa, pero ahora la estamos viviendo. Y yo creo que, volviendo a esta cuestión, ¿qué es la ansiedad? Es cuando me enfrento a algo que yo intento controlar, pero no puedo, una pandemia no puedo controlarla. Entonces eso me lleva inevitablemente a cometer errores, ¿sí? Que seguramente los estamos pagando caros, porque hay personas que se están muriendo. Yo veo, les decía cuando venía para acá, no hay coronavirus en Corrientes hoy, digamos, claro, como la gente está, y no hay conciencia. Y yo estoy atendiendo muchas personas que se le murió el abuelo, que se le murió el papá, chicos que se le murió. Sí, dejó de ser teórico hace mucho tiempo, sin embargo la conducta parece la Claro, misma. O sea, teníamos miedo en marzo, cuando no teníamos ningún caso, y ahora que realmente la cosa está como más complicada, es como que la gente le perdió el miedo. Y es un proceso que dice Gaby, ¿no? Mucha naturalización. Sí. Ahora, doctora, ¿usted cambió su forma de atender con la pandemia? Yo atiendo de la misma manera, ¿sí? ¿Presencial? Atendí virtual al principio, pero personalmente no me siento cómoda. Yo siento que el paciente tampoco se siente cómodo, entonces atiendo de manera presencial. Solo los casos del interior, por ahí atiendo de manera virtual. Una más que me quedó como resonando tiene que ver con esto, que hay precios que vamos a pagar en el futuro, digamos, con relación a
a los adolescentes. ¿Y qué pasa con los niños, por ejemplo? Con los niños, sí, sin duda, con los niños, con los adolescentes. Los ¿Y niños qué tipo igual, de precio se está imaginando usted que podemos pagar? yo creo que esta cuestión del miedo, porque nosotros le transmitimos a nuestros hijos, cuando a mí me consultan por un niño que es ansioso, le digo, pero ¿y vos no sos ansiosa a la mamá y al papá? ¿Ustedes no son ansiosos? Y responden a un modelo. Entonces, los niños van a pagar un precio de estos duelos, porque va a seguir muriendo gente, ¿sí? Entonces, van a haber duelos, van a haber niños que su papá se murió en la pandemia, que me está pasando en este momento. Niños de 9, 7 años que su papá murió en la pandemia, su abuelo, personas que en otras condiciones no se las hubiesen no hubiesen partido, digamos. Entonces, esta cuestión de estos duelos, cuando uno pierde tan chiquito a un papá o a una mamá, hay una huella que queda, ¿sí? Entonces, esta cuestión de estas heridas, de lo social, ¿sí? A mí me pasaba el otro día que estaba inscribiendo a mis hijos en el colegio y me agarró como una angustia de ver ese patio tan vacío, Claro. cuando en otro momento, tanta distancia, esa sensación de desazón que inevitablemente los niños también. Ellos saben, tienen mucha más conciencia por ahí que nosotros de el parque no porque está el virus, la playa no porque está el virus. Entonces, mi amiguito no porque está el virus. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos cuidar nuestra salud mental de aquí en adelante sabiendo que esto todavía no va a terminar? Bueno, muy buena pregunta. Esta cuestión de cambiar mi sistema de valores es muy importante. Como pienso, vivo. Entonces yo tengo que replantearme esta cuestión de qué manera o qué pensamientos son los que tengo. Esto yo siempre lo hago mucho hincapié con los pacientes, porque de mi manera de pensar va a determinar mi manera de vivir. Entonces, yo creo que tenemos que con esto bajar mucho, varios cambios, y aprender a disfrutar el aquí y ahora. Pero cuando digo disfrutar, disfrutar en serio. Yo le digo siempre a todos los pacientes, lo único que puedes controlar es la cantidad de azúcar que le pones al café. Es lo único. De eso depende de vos. El resto, ni en el pronóstico ya no creo. Porque te dice va a llover 40% y un sol. Entonces, lo único que yo puedo aprender a controlar es esto. O sea, el resto de las situaciones no. Y lo que más nos afectan son estas interpretaciones que hacemos de las cosas que supuestamente van a pasar. Acontecimientos de el y si me voy, y si. Y después no pasa como pensamos. Entonces llega un momento de que me angustié, me sentí tan mal, me creé una fantasía por no disfrutar la cantidad de azúcar. Ahora, a veces no es tan fácil, ¿no? Porque uno está en esa rueda y poder poner en conciencia, traer a la realidad y decir, acá es donde tengo que parar. A veces nos damos cuenta tarde, ¿no? Nuestra mente es muy fugaz y es muy traicionera. Yo tengo que aprender a detectar cuando empiezo a sentir, por ejemplo, palpitaciones. ¿Sí? Estoy pensando, sí, porque mi hijo tenía que llegar a las 10 y ya estoy pensando que no llegó a las 10 y se fue en la moto y seguramente, y ya empiezo. Y eso ya termina probablemente con una angustia, una ansiedad, me subió la presión, bombeó más mi corazón, la sangre, entonces todos síntomas relacionados con la ansiedad, con la anticipación a que un evento ocurra. Y capaz el hijo se encontró con una exnovia, está re feliz, y la madre está súper preocupada por esta cuestión. Ahora, ¿sí? De anticiparme. Nosotros en la pandemia tuvimos que aprender muchas cosas que no estaban dentro de nuestro esquema de valores culturales, como por ejemplo la muerte, no poder despedir a un ser querido, ¿no? Y ahora nos está pasando en este momento que las fiestas van a tener restricciones. Muchas. ¿Cómo hacemos ahí para poder sobrellevar y entender que es un esfuerzo más y no tirar todo el trabajo que se hizo en el año por la borda y contener esa situación? Porque también culturalmente nosotros estamos preparados para las fiestas de fin de año, ¿no? Yo creo que mucho no va a cambiar. Por lo que vi hoy, yo no salgo mucho por esta cuestión de estar atendiendo y de cuidarme y cuidar a los pacientes. Cuando venía para acá, dije yo, acá estamos en vida normal, ¿sí? O sea, yo creo que más que nada la distancia, esta cuestión, pero mucho no va a cambiar en esta fiesta. Sí veo por ahí en otros países que sí hay una severa sanción. Acá no hay sanción frente a la falta de
de cumplimiento. Entonces, al no haber sanción, pero esto es histórico nuestro, o sea, el andar sin casco, o sea, un montón de cuestiones que no tienen sanción. Entonces, o sea, yo creo que la cosa de la fiesta va a ser más o menos igual, van a haber menos personas seguramente, sí, pero lo que sí va a ser muy doloroso va a ser esta fiesta sin el abuelo, sin papá, sin mamá. Eso sí va a ser una fiesta muy difícil para esas personas donde el COVID se llevó a alguien querido. Por último, ¿qué lugar le damos a la angustia? Porque decimos, bueno, tenemos que modificar nuestro sistema de valores, tratar de salir de ahí, pensar de otro modo, pero aparece la angustia, la tristeza, y ¿la negamos? ¿Dónde la ponemos? Hay una cuestión, la angustia va a haber fisiológica y patológica. La fisiológica va a ser este sistema de alerta que a mí me va a llevar a conducir mejor, por ejemplo, en una ruta donde no conozco, un examen. Me estoy preparando para un examen, inevitablemente voy a tener. Esta es normal, digamos, vamos a decir normal. La otra va a ser la que interfiere con mi vida cotidiana, ¿sí? No salgo o dejo que el delivery me deje la pizza ahí y vengo con el aerosol de rocío y ya veo que hay una interferencia, porque en realidad se está demostrando cada vez que la cosa no viene por ahí por la pizza, digamos. Claro. Entonces es como empezar a cuestionarnos esto de que está interfiriendo en mi vida. El miedo también, si es un miedo defensivo no está mal. Si acá entra un león en este momento, o sea, más de uno vamos a salir corriendo seguro. Entonces, por una cuestión de un miedo defensivo. Ahora, cuando el miedo es un miedo que me paraliza, es cuando tengo que gestionarlo. Y ahí es cuando tengo que trabajarlo. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Estuvimos hablando con la licenciada Lorena Gómez Acosta acerca de lo que nos fue pasando y de lo que fuimos sintiendo durante este año y cómo poder seguir viviendo en esta situación de aquí en adelante. El año 2020 fue un año muy difícil, va a ser un año que se va a recordar durante mucho tiempo, fue el año de la peste. El año en que perdimos libertades, perdimos seres queridos, perdimos un montón de cosas. Pero también estamos acá, estamos vivos y por lo tanto tenemos esperanza. Ojalá que el año 2021 sea mejor para todos, aquí en la provincia de Corrientes, también en la República Argentina. Es, la verdad, un deseo muy pero muy profundo que el año 2021 sea mejor para todos. Cuando comenzaba este 2020 pensamos que veníamos de un año tremendo y que este iba a ser un buen año. Ni nos imaginábamos lo que iba a pasar. Tampoco sabemos qué va a pasar en el 2021, pero te deseo que sea mucho mejor y nos comprometemos a estar acá para seguir informándote. ¡Feliz año! El 2020 ha sido un año difícil, complicado para toda la humanidad. El deseo que tenemos desde aquí, todos los que hacemos Final Abierto, es encontrarnos con un año diferente, con un año en el cual la esperanza sea el común denominador. Un 2021 que nos encuentre en una humanidad mucho más justa, mucho más solidaria y con la esperanza de que finalmente la vacuna sea para todos. ¡Feliz 2021!